La apostasía y sus riesgos son temas frecuentemente discutidos en las Escrituras, lo cual puede generar confusión entre los creyentes. Es crucial abordar este asunto con seriedad y no restarle importancia. Muchos se preguntan si un cristiano puede llegar a ser un apóstata, quién es realmente considerado como tal y cuáles son las señales de la apostasía. Es fundamental comprender si uno se encuentra en estado de apostasía y, de ser así, cómo salir de esta situación. En este video encontrarás datos sumamente fascinantes y responderemos a tus interrogantes. Profundizaremos en el tema para que puedas tomar una decisión informada en tu camino espiritual. La idea de la apostasía, sin duda alguna, halla sus raíces en la Biblia, pero ha generado intensos debates sobre lo que realmente implica. La discusión se ha enfocado en cómo se relaciona la apostasía con la salvación, considerando la gracia soberana de Dios como telón de fondo. Hay quienes argumentan que los auténticos creyentes nunca se desviarán por completo de su fe, aunque puedan tener momentos de flaqueza. Por otro lado, algunos opinan que aquellos que se apartan de la fe nunca fueron verdaderamente salvos. Es decir, aunque hayan creído por un tiempo, no experimentaron una verdadera regeneración. No obstante, existe un tercer grupo que sostiene que las advertencias sobre la apostasía en las Escrituras son legítimas y que, al menos en teoría, los creyentes tienen la capacidad de rechazar la salvación ofrecida por Dios. La etimología del significado de la apostasía nos lleva a la palabra griega compuesta por apo, que denota separación o alejamiento, y estasis, que se traduce como rebelión. Este término se emplea tanto en contextos de revueltas políticas o militares como en situaciones de deserción, abandono, retirada o separación de algo previamente cercano. Desde una perspectiva bíblica, la apostasía se define como la ruptura de la relación salvífica con Cristo, el distanciamiento de la unión esencial con Él y la verdadera fe depositada en su persona. Ese desvío profundo de la fe se reserva para quienes han conocido la gracia de la salvación, la regeneración y el soplo vivificante del Espíritu Santo. No se trata meramente de los que, sin haber abrazado la fe, rechazan las enseñanzas del Nuevo Testamento que ven practicar en la Iglesia. Es un asunto que concierne directamente a los creyentes verdaderos, no a los no creyentes, ni a aquellos que simplemente han declarado su fe sin haber forjado una auténtica unión con Cristo. Como bien nos recuerda Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este pasaje subraya una verdad ineludible. Solo quienes realmente han sido tocados por la salvación pueden, en un giro trágico, encontrar el camino hacia la apostasía. Por otro lado, la apostasía puede involucrar tres aspectos distintos pero interconectados. El primer aspecto a tener en cuenta es la apostasía teológica, que implica rechazar totalmente o parcialmente las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles. Veamos lo que dice en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es esencial para los verdaderos creyentes entender la importancia de la doctrina. Aceptar doctrinas erróneas es equivalente a caer en la apostasía doctrinal. 2 Timoteo 4:3-4 nos advierte claramente: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta profecía señala una época en la que la gente rechazará las enseñanzas auténticas a favor de aquellas que satisfagan sus deseos personales.
Se alejarán de la verdad bíblica, buscando mensajes que se alineen más con sus preferencias y menos con el llamado al arrepentimiento y la santidad. Los creyentes serán tentados a seguir a aquellos que les dicen lo que quieren oír en lugar de lo que necesitan escuchar según la palabra de Dios. Este pasaje nos llama a mantenernos firmes en la doctrina verdadera y a evitar ser arrastrados por enseñanzas que distorsionan el Evangelio. Existe una tendencia preocupante en algunas congregaciones de fundamentar doctrinas, ética y supuestas nuevas revelaciones en experiencias personales, milagros, logros y teorías que carecen de un respaldo bíblico firme. Este enfoque puede convertirse en una de las principales trampas que el enemigo utiliza para inducir a la apostasía en los tiempos finales. Es momento de introspección, de preguntarte si verdaderamente estás caminando según el Evangelio de Jesús, o si te encuentras en un lugar que más bien te entretiene sin desafiarte a llevar tu cruz. Jesús nos lo dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El segundo aspecto es la apostasía moral, que se refiere a cuando un ex creyente abandona a Cristo y se somete nuevamente al pecado y la inmoralidad. Cuando se olvida la santidad, el creyente se vuelve permisivo con el pecado y comienza a caer en comportamientos vergonzosos, viviendo una vida de hipocresía y alejándose de la pureza. En 1 Juan capítulo 1, 5, 6 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, en tercer lugar, está la apostasía espiritual. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, experimentamos gozo y amor en nuestros corazones. Comenzamos una relación personal con Él y experimentamos el primer amor. Sin embargo, si descuidamos esta relación, caemos en la apostasía espiritual y dejamos de amar a Jesús. Veamos lo que dice en Apocalipsis 2, 4, 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Ser cristiano es amar a Jesucristo profundamente. Sin embargo, como sucedió con los efesios, es posible que la pasión se enfríe, dando paso a una fe mecánica que olvida el amor genuino por Cristo. 1 Corintios 16, 22 nos recuerda: el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, maranata. Anatema se refiere a estar separado o maldito, mientras que maranata es un llamado arameo que significa el Señor viene o ven Señor. Este versículo nos alerta sobre la gravedad de perder nuestro amor por Jesús, advirtiéndonos de las consecuencias eternas de apartarnos de Él, y al mismo tiempo nos recuerda la esperanza y la urgencia de su regreso. La Biblia nos advierte seriamente sobre el riesgo de la apostasía, un peligro que amenaza con separar la unión con Cristo y desviar del camino de la fe y la obediencia. Hebreos 2:1-3 nos exhorta con claridad: por tanto, debemos prestar más atención a lo que hemos oído para que no nos deslicemos, porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa recompensa, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Este pasaje recuerda la importancia de aferrarse firmemente a la fe que hemos recibido. Queridos espectadores, nos acercamos al final. Pero antes, permítanme presentarles los 5 pasos que conducen a la apostasía, que todo creyente debe evitar.
Primero, los creyentes no toman en serio las verdades, admoniciones, advertencias, promesas y enseñanzas de la palabra de Dios debido a su incredulidad. Segundo, los creyentes se alejan gradualmente de Dios a medida que las realidades del mundo se vuelven más importantes que las realidades del reino celestial de Dios. Tercero, se vuelven cada vez más tolerantes con el pecado en sus vidas debido al engaño del pecado. Ya no aman la justicia ni odian el mal. Cuarto, debido a la dureza de corazón y el rechazo del plan de Dios, ignoran las constantes advertencias y reprensiones del Espíritu Santo. Quinto, afligen al Espíritu Santo, apagan su fuego y violan su templo, llevándolo a apartarse de los creyentes antiguos. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un alejamiento constante y deliberado de Dios. La buena noticia es que aquellos que genuinamente desean restaurar su relación con Dios, demostrando un verdadero arrepentimiento, no han cruzado la línea hacia la apostasía imperdonable. Dios está siempre dispuesto a acoger a los arrepentidos, demostrando su deseo de que nadie perezca, sino que todos alcancen la salvación a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Recuerda el mensaje a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y retoma las acciones de tus inicios en la fe. Esperamos que este video haya sido una fuente de inspiración y fortaleza para ti. Si encuentras valor en este contenido, te animamos a suscribirte y a compartirlo con tus hermanos en la fe. Hasta la próxima.